nos has comentado que tú lo ves, ¿no?, de nuevo por encima de 100.000, ¿no? Podría ser el caso base anterior que tú dibujabas, ¿no?, que era el mínimo, que fueron 70, que digamos que fue el que se cumplió, el caso base que eran 160, y luego había un caso que podría ser esa extensión del ciclo que se fuese por encima de 300, ¿no? Sí. En este siguiente escenario, por así decirlo, de este ciclo, ¿tienes también el mínimo, el caso base y lo que sería también una posibilidad de máximo, o no está tan claro, tan De dibujado? momento no está tan claro. Lo tengo un caso base, pero está mucho menos claro que la otra vez, ¿no? La otra vez yo lo veía muy claro. Dibujé la proyección alcista de Bitcoin cuando Bitcoin estaba en 3.000. Dije, ha tocado mínimos y va a llegar aquí. Y va a llegar tal fecha. Claro, acerté, la fecha me equivoqué, estaba 4 años por delante y estaba con un cero más y bastante multiplicación de... O sea, era una previsión muy valiente en ese momento, ¿no? Se cumplió el rango temporal, con lo cual ya te dice que, ostras, estás siguiendo los mismos patrones, y el precio llegó al rango mínimo. Entonces, ahí cumplía mucho, lo veía muy claro. Ahora no lo veo tan claro, pero sí que voy haciendo predicciones de más de medio plazo. En junio estaba diciendo que hasta final de año podía tener esta fase bajista, es lo que ha hecho. De momento sigue cumpliendo, pero las estoy haciendo como más cortas. Tengo una predicción que en el curso está de más largo plazo, pero hay que tener, como digo, más cintura de ver lo que está pasando en el mercado, porque es súper frágil, repito, el momento en el que estamos debido a la deuda y a la inflación, pero sobre todo, o sea, la inflación, cuando nos dicen es el problema principal, mentira. Tenemos que tener claro que eso es mentira. El problema principal es la deuda. La inflación sería un problema gordo si se mantiene arriba o si se dispara mucho más de lo que ha hecho. Entonces sí, pero tal como ha estado ahora y el recorrido que sigue, el problema verdadero es la deuda. Entonces van a tener que imprimir tanto para reducirla que volveremos a tener olas inflacionarias probablemente, va a volver. Pero el problema es ese, y eso hace el sistema súper frágil. Entonces no puedes hacer predicciones a 20 años ahora mismo porque dices, bueno, hay que seguir lo que pasa. ¿Qué crisis nos va a venir? Te puede venir una crisis de divisas, te puede reventar Japón, te puede reventar la burbuja inmobiliaria en China, la de Estados Unidos, te puede reventar Europa, te pueden reventar tantas cosas que dices, y probablemente no reviente ninguna de estas. Pero es probable que te salga otra que no esperes, el cisne negro, y ese sí que te haga daño. Entonces hay que estar atento. Y de esta, claro, entiendo que depende mucho de esos cisnes negros, de esas cosas que se están moviendo tan complejas ahora en términos de macro, geopolítica, etcétera. Pero digamos que en ese caso base que tú tienes, a este pico, de nuevo, máximo, cumpliría de alguna manera ese, no sé, iríamos a 2025 probablemente, como trasladando ese finales de 2021 a 2025. Sería finales de 2025. Mi caso base es seguir con lo mismo, lo que pasa es que estoy muy abierto a cambiarlo a diferencia de la otra vez. Bueno, también estaba abierto, pero que tenía muy pocas dudas de que no iba a cumplirlo. Lo tenía bastante claro. Ahora no lo tengo tan claro. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos a ver qué nos dice el gráfico. Es que al final nosotros hacemos proyecciones, se trata de montarte una proyección, un escenario, y es una mezcla muy interesante, es un trabajo mental y emocional muy interesante, porque vas a recibir, normalmente si estás en lo cierto, vas a recibir un montón de inputs contrarios, porque normalmente gana un 2-3% de las personas, recordemos, en la inversión, vas a tener un montón de inputs contrarios que tú tienes que seguir fijo en lo tuyo, no tienes que tener muy claro cuál es tu escenario y por qué lo has escogido. Pero a la vez, cuando te entra, tienes que estar abierto a lo de fuera, porque cuando te entra algo que realmente dice, ostras, esto me cambia todo el escenario. Tienes que ser muy rápido para cambiar tú todo lo que tienes montado. Y tienes que romper todo. No hay ego, estás equivocado. Siempre, al final, en inversión siempre llega un momento en que te acabas equivocando. En realidad no te equivocas, es decir, bueno, esto va a durar, no sé si eso dura 1 año, 2 años, 3 años. Ah, pues mira, solo dura 1. Pues la siguiente a ver si dura más, la hago mejor, ¿no? Pero te acabas equivocando siempre. Readapta el plan, por así Readaptas, decirlo. no pasa nada. La cosa es, por ejemplo, cuando se acabó el ciclo alcista, este último, yo tenía 3 ventas, una en unos $40.000, la otra en unos 50 y pico, o 60, y otra en 70, justo. Llegó a 69. Y no la Y vendí. normalmente se pone por debajo, no lo pones nunca en un número redondo, lo pones un poco por debajo. No me saltó, no, pero yo recuerdo estar con el dedo ahí, ¿vendo o no vendo? No vendí.
ahí entró la codicia, ¿eh? Hasta a mí, que llevo tantos años, dices, hostia, bueno, porque dejé Te saltaste el plan, entre comillas. No, en realidad me lo hubiera saltado al vender, pero en realidad estaba mal puesto, porque ponerlo en 70 está mal. Normalmente lo pones un poco por debajo, en números redondos, y así acostumbras a ponerlo por debajo, porque la gente mentalmente pone siempre un poquito antes. Entonces, ¿qué pasó? Pero al final lo arreglas. ¿Por qué? Dices, vale, solo he vendido en esos 2 puntos, el tercero no, pero cuando rompe la estructura alcista, dices, pues tengo que vender, y no sabes lo que cuesta. Porque tú dices, es que yo creo y quiero que siga subiendo. Todo el mundo me está diciendo que... Pero tienes que vender. Y ahí vendí en 45 mil. No eran los 70. Ya cuando estaba cayendo, por así decirlo. Sí, porque ya había roto el patrón temporal, había roto la estructura y ahí vendí. Qué bueno. Hemos hablado un poquito de estos ciclos y predicciones, pero ahora me gustaría preguntarte un poco por cuál es ese portfolio de Alfonso. Supongo que, claro, obviamente ha cambiado, porque si miramos el market cap no tiene nada que ver hace 4 o 5 años con el que tenemos ahora. Tu portfolio realmente también entiendo que habrá variado muchísimo, ¿no? ¿Cuál sería como tu escenario ideal en este 2023 por composición, ¿no?, de esos activos referenciados a los diferentes sectores que tienen las cripto? Sí, no te lo puedo decir todos en concreto, porque tengo unos 30 activos, pero con volúmenes muy diferentes. Bitcoin siempre, a finales de ciclo, acabo reposicionándolo que tenga la mitad del peso de todo, por lo menos. Por lo menos. El Bitcoin es realmente la pureza, es la más descentralizada, la más segura y la que sobrevive mejor a todos los ciclos. Con las altcoins, ¿qué pasa? O sea, replicar Bitcoin es muy difícil, porque cada día que pasa es más seguro y cada día que pasa es más potente, ¿no? Las otras no. Las otras pueden tener, Ethereum le puede salir, bueno, Ethereum también tiene una ventaja de red de ser el primero, ¿no? Pero es más fácil que le salga un competidor, que sea fácilmente programable, que sea más rápido, que sea, bueno, ya los tiene de hecho más rápidos y tal, ¿eh? Pero como es la ventaja de ser el primero, ¿no? El first mover. Pero todas tienen muchísimos más posibles competidores. Entonces, en cada ciclo te cambian las criptomonedas que funcionan. Entonces, tienes que tirar para atrás muchos de los proyectos que había y volverlos a poner en nuevas o en las antiguas que siguen funcionando, ¿no? Pues Cardano, Ethereum, Ripple, a quien le guste lo que ofrece, las antiguas Litecoin. Bueno, Litecoin, yo ninguna de estas dos me gusta mucho, pero han demostrado que siguen teniendo algo. Después, en este ciclo que dices, yo por ejemplo compré, para poner un caso concreto, ¿no? Yo tengo 50% Bitcoin, debo tener un 20% Ethereum, voy bajando, ¿no? Después que tenga otras que tengo a lo mejor unas cuantas con un 4 o 5% y después voy bajando y hay algunas que tengo cosas pequeñitas, ¿no? En este ciclo, yo de las últimas ha sido muy interesante lo que ha pasado con Aptos, por ejemplo. Y además tengo un amigo que me decía, ostras, me dijiste de comprar Aptos, que encima tienes que recibir. Digo, oye, que no te he cobrado como gestor. Y tienes la culpa de... Sí, en plan, bueno, oye, lo siento. Lo bueno y de lo malo. Digo, perdona. Digo, no. Entonces yo le pregunté, ¿tú compras a largo plazo o a corto plazo? A largo plazo. Digo, vale. Entonces, ¿por qué te lo miras al cabo de 3 semanas, ¿no? Digo, no tiene sentido. Digo, estamos en un mercado muy volátil en el que sabes, incluso Bitcoin en ese momento de compra se podía dividir por 2. Entonces era un momento de entrada interesante, pero se dividió por 2. ¿Pero qué ha pasado ahora? Que se ha multiplicado por 5. Y dices, yo sabía el por qué se dividía por 2 y el por qué se multiplica por 5. Al final dices, tienes que conocer lo que compras, ¿no? Aptos, por ejemplo, es un buen ejemplo porque es fácil. Es la gente que salió de Facebook y que desarrollaron la criptomoneda de Facebook. Entonces dices, bueno, ideológicamente no sé si me gusta o no, pero técnicamente con lo que invirtió Facebook seguro que tiene que estar bien. Seguro. Pero invirtió un dineral, vamos. Después no lo dejaron sacarlo, ¿no? Pero invirtió un dineral. Y después dices, miras los socios. Si ya solo te voy a decir uno, dice, entra a Google, será la principal criptomoneda de Google. Y dices, vale, ya está, ya me has dicho lo suficiente. Yo compro. ¿Qué pasó al principio? Pues que era de la criptomoneda junto con Solana que más estaba relacionada con FTX, que tenía mucho. Dices, claro, FTX va a tener que vender, entonces primero cayó, más de lo normal, más que las otras. Y además también tenían, bueno, era fase muy inicial, ¿no? Cayó.
Y después, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que empieza a empujar. Ahora casi, en el momento que estamos ahora, es una locura. Dices, bueno, ahora ni loco voy a comprar, ¿no? Porque si se ha pasado de 3 a 18 en un mes, dices, casi que vendo, ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo de una criptomoneda en la que puedes entrar, que sale algo interesante, yo miro que tenga un proyecto interesante, una parte técnica seria y una parte de socios también serios, ¿no? En otros ciclos podía decir Polkadot, el creador venía de Ethereum, Cardano también era el CEO de Ethereum. Dices, cuando sale esta gente, dices, vale, yo compro. De Ripple salió Stellar Lumens, el cofundador. Dices, bueno, pues este tío también puede ser que haga algo interesante, ¿no? O sea, yo miro esto, no miro todos los proyectos estos hay 8.600, pero no los miro todos. Y va a haber limpieza probablemente. Bueno, ya Siempre, la ha habido, ¿no? Siempre hay, siempre. Es que van a sobrevivir pocas. Al final las que quedan, que realmente tienen beneficios, no son tantas. Tiene mucho más riesgo comprar criptomonedas que Bitcoin. Lo que pasa es que si la compras bien, te va a subir más también. Como es normal, si pues partes de cero, ¿no? Y empiezas un mercado, pues tienes más recorrido al alza. Y aparte de Aptos, ¿algún proyecto como que veas Nuevo. interesante? Bueno, nuevo o antiguo. Yo recuerdo que hablamos un poco a finales del año pasado en plan de, hostia, ninguno de los dos entramos, ¿no?, en el metaverso, ¿no? Y luego terminamos Sí. comprando en la última bajada. Pues Sí, tanto... lo he vendido. ¿Lo has vendido? Sí. Cuéntame por qué. Porque al final, para el metaverso, acostumbran a utilizar a Ethereum ya. O sea, Ethereum o las bases, las competidoras de Ethereum ya sacan provecho del metaverso. Los NFTs también, porque dentro de un metaverso vas a montar personajes normalmente también. Bueno, depende de qué metaverso hagas, ¿eh? Si el metaverso puede ser una oficina en la que te reúnes, o puede ser un juego, o puede ser una realidad paralela tipo Matrix, ¿no? O sea, puede ser muchas cosas. Pero va muy ligado a NFTs con metaverso también. En NFTs sí que tengo algo, tengo chilis, o sea, no tengo los NFTs en concreto, sino la tecnología. Entonces, en el metaverso yo me planteaba, es que ahora es muy pronto para decir qué metaverso va a funcionar. Yo prefiero decir sobre qué funciona este metaverso e invierto en eso, que eso es más común, ¿no? Entonces, a lo mejor entro en algún momento, pero es más especulativo. Yo me acuerdo, había entrado en Sandbox, por ejemplo, y creo que han ido mal estas últimas semanas, pero he preferido centrarme, sobre todo con lo de FTX, que fue una bomba. Dije, voy a salir y o sea, no puedo mover tantas cosas a la vez, voy a reducir criptomonedas, que es lo que tocaba, y me quedo en las que realmente me gustan. Entré como nueva, entré en Aptos, entré en Quant, creo, porque cumplía el tema de la ISO. Ahí ya miré un poco digo, a ver, el diablo, perdón, el gobierno, ¿por dónde? No. Agenda 2020. ¿Por dónde vas? Exacto, 2030. 2030, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿qué quieren hacer? Quieren sistemas de pago que cumplan con la ISO, no me acuerdo, eran 900, 211, yo qué sé. 120 o algo así. Era, sí, ¿no? 300, o 2000. no me acuerdo cuál es. Entonces, mire, bueno, tengo que comprar algunas que cumplan. Y de las que les gusten. Y dije, mira, pues para adelante, por si realmente son los que ganan. No se esconden, que tiene un PDF que te la señalan y ya está. Está en muchos lados, sí. Sí, eso lo puedes ver. Había Algorand también, pero Algorand ya la tenía. Está Ethereum no y Bitcoin no, por ejemplo. Ostras, ahora no recuerdo, creo. Aptos, te voy a decir que sí, pero es que ahora tendría que mirarlo porque lo tengo apuntado. Pero hay unas cuantas que... Como Ripple aparecía... Ripple lo que tiene, independientemente de si cumple o no, es interesante porque con Ripple puedes ver cómo está el mundo. Es muy cercano al poder, muy cercano a los grandes bancos. O sea, Ripple lo están utilizando los bancos como sistema de pago, ¿no? Al final. Y también está muy cerca al gobierno, pero después lo han llevado a juicio. Y ahí dices, ostras, es interesante para ver las figuras no hay una única fuente de poder. Porque, bueno, primero hay que saber que el gobierno no es la punta de la pirámide. Y dices, hay más de una facción, está claro. Y dices, y a lo mejor no son amigos, o también puede ser una estrategia de tenerlo ahí hasta el momento de sacarlo y para adelante, ¿no? Pero dices, no son todos amigos por ahí arriba, ¿eh? Es interesante. Entraremos ahora un poquito ahí en eso más en profundidad, porque el tema de FTX pues también nos ha dado algunas cositas interesantes. Luego también tenéis, bueno, para mucho más en profundidad todo esto, análisis gráfico, todo eso en
en el curso, ¿vale? Entonces también los que queráis mirar esto que hemos hablado antes de Bitcoin y otras criptomonedas, pues no sé cuántas analiza en el curso, no todo el patrón gráfico, etcétera, etcétera, lo tenéis también ahí en el curso, que os dejamos el enlace debajo del vídeo. Hay algunas personas, bueno, hemos hablado un poquito de estas, bueno, grandes instituciones, ¿no?, por así decirlo, y claro, hace un par de días, ¿no?, alguien me preguntó, hostia, pero ¿todavía hay realmente probabilidades de que Bitcoin y el resto de las cripto mueran? Bueno, yo creo que siempre hay posibilidades, pero digo, hostia, yo creo que ya son ínfimas, porque si BlackRock se mete, si JP Morgan se mete, si Citadel se mete, si Fidelity se mete, realmente... Vanguard, se meten todos, se han metido los grandes. ¿Qué probabilidad real hay? Sí, sí. O sea, tiende a cero. Y además esto hay que contextualizarlo. Dices, BlackRock, un presupuesto, o sea, mueve 10 trillones de dólares, más de 10. El PIB de España es poco más de 1. O sea, podrían comprar todo el mercado cripto, 10 pero veces, así, ¿no? Claro, se lo come como quiere. Fidelity me parece que mueve alrededor de 6 veces España, Fidelity, y BlackRock 10. O sea, son importantes. Y no solo eso, sino que BlackRock, la gente se piensa que la Fed es pública. No es pública, es semipública. Semipública quiere decir que es semiprivada. El mayor accionista de la Fed es BlackRock. Y no es el único, también está Goldman Sachs, están los Morgan. Pero si bueno, dices... que podríamos decir que BlackRock de alguna manera está imprimiendo dinero cuando lo necesitara. Bueno, eso es un circo, sí. Yo no sé quién toma las decisiones y cómo. Bueno, el quién puedes ir viendo, ¿no? Ves que BlackRock forma parte de la estructura de poder del mundo, por lo menos del mundo occidental, del mundo americano. Es el número uno. Cuando BlackRock está entrando en el negocio, dices, y forma parte de la Fed, recordemos, y mueve 10 veces el PIB de España, y dices, hombre, es difícil que esto no se acepte. Lo que sí quieren es meterlo dentro de un marco regulatorio que les favorezca. Olvídate de anonimidad, olvídate de, bueno, no sé, de hacer como si fuera exactamente una réplica del cash. Eso nos tenemos que ir olvidando. Pero yo veo que es difícil que sea por aquí que se elimine Bitcoin. Se va a encorsetar, pero eliminar no. Sí que tiene un punto peligroso, me dices si va a desaparecer. Sí, yo tenía mucho miedo, por ejemplo, del tema de ordenadores cuánticos. Y yo pregunté, estaba en las conferencias del Salvador, digo, ahí sí que hay gente que sabe dominar, pues vamos, programadores que llevan años programando Bitcoin, conocen muy bien lo que es el esqueleto y se discute mucho sobre posibles soluciones, todo se consensúa. Entonces decía, oye, ¿y un ordenador cuántico realmente puede cargarse a Bitcoin? Y me dijeron, sí. Y yo, ¿y estáis tan tranquilos? Digo, ¿y por qué no? Pues si están ya a la vuelta de la esquina, ¿por qué no hacéis nada para arreglarlo? Me dice, primero tenemos que hacer que Bitcoin sea útil, ¿no? Queremos hacer la Lightning, por ejemplo, es más importante que el cuántico. Digo, no, pero es, claro, pero es crítico. Si te cargas a Bitcoin, ya puedes tener la Lightning que quieras, que no... Dice, no, no es así. Dice, la única manera, dice, sería que saliera alguien con un ordenador cuántico que decidiera que es más importante atacar Bitcoin, imagínate que fuera China, que decida que es más importante atacar a Bitcoin que entrar en los ordenadores de la NASA o de los bancos, porque con un ordenador cuántico que se carga a Bitcoin quiere decir que puedes entrar en las cuentas de los bancos, en las cuentas de la NASA, en las cuentas de cualquier estado. O sea, es en plan, sí puede, pero ¿quiere decir que lo primero que escogerá será Bitcoin? Podría ser, si pasa, eso una. Pero si pasa, me dice, Bitcoin se volvería más fuerte. Dice, pasaría, evidentemente, una etapa de inestabilidad, pero después dices que Bitcoin lo tiene muy fácil. Tendría que hacer lo que en teoría está prohibido en el mundo Bitcoin, pero se puede hacer. Dices, haces un fork, vuelves atrás, cuando entra el ordenador cuántico, hacemos un fork, tú te quedas el que no vale nada y Bitcoin sigue el camino normal y más fuerte porque le pones las defensas contra el ordenador cuántico. Entonces pensé, es verdad, es como Hydra. Y él me decía, sí, sí, es así. Dice, cuanto más lo atacas, más fuerte lo haces. Bueno, esto lo habla mucho en el patrón Bitcoin sí, también. Sí, es así, pero es que es real. Cuando me explicaron el ordenador cuántico, que yo siempre lo decía, lo de Hydra, lo que te hace más fuerte y tal, pensé, hostia, es real. O sea, es que ni así te lo cargas. O sea, es impresionante ver que realmente a nivel técnico... Lo pongo en el curso también, creo que es 2 millones de veces más potente que el ordenador más potente del mundo, la red Bitcoin. Dices, realmente es que técnicamente es la leche. Y estamos en braga, entre comillas, ¿no? Sí, sí, estamos en el inicio. Dices, bueno, técnicamente no te lo cargarás.
Así que bueno. Ha hablado antes, justo cuando estábamos hablando de BlackRock y aquí compañía, el tema de acotar, ¿no? Acotar que viene, de alguna manera, siendo regulación, ¿no? Entonces te hago la pregunta, ¿regulación sí o regulación no? Habrá más. Pero a mí me hace gracia. Si Alfonso tuviera que decidir regulación sí o regulación no. No, yo si tuviera que decidir yo, regulación no. Lo ponemos en descentralizados y ala. Entonces me tenía que portar mejor, porque yo no tenía, era poco purista ahí, yo lo tenía mucho en exchanges porque viajo mucho y me hacía la vida más fácil. Ahora no. Pero la cosa es que a los seres individuales, a las personas individuales, nos han estado comiendo la cabeza de que para protegernos necesitamos poner hasta, bueno, ahora en cualquier exchange no eres anónimo, tienes que tener nombre y apellidos y todo, ¿no? Y que seas legal, que hayas pagado los impuestos, etcétera, etcétera. O sea, tanto control para protegernos, entre comillas, y después llega FTX y resulta que no le han mirado nada. Y dices, a ver, ¿de verdad? O sea, ¿estáis hablando de protección hacia nosotros y en cambio un exchange puede hacer lo que le dé la gana? ¿Cometer fraude de esta manera? ¿No le habéis pedido nada? ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces dices, yo creo que sí que tiene que haber regulación en ese nivel. Dice, una exchange que es una empresa centralizada, que recordemos que FTX es un hombre, bueno, son más, pero el fundador es un tío y es una empresa y eso es centralizado, no tiene nada que ver con Bitcoin y las criptomonedas. Es un exchange, es el banco el que ha cometido fraude. Entonces, contra esto sí tendría que haber una regulación, ¿no? Con las stablecoins probablemente también, ¿no? Que tengan que tener, si dicen que es 1-1, que se pueda comprobar que tienen $1 por cada USDT, por ejemplo, que es la que más dudas tiene. Yo pienso que ahí sí que tendría que haber regulación. Pero a la vez, es verdad que algunos inteligentemente han dicho, bueno, nosotros vamos a autorregularnos. Ya digo, es un poco tarde, pero bueno, porque es la segunda vez. Recordemos que en 2013 pasó con Mt. Gox, que tenía un 70% del mercado aproximadamente y desapareció. 2 veces con la misma piedra. Dices, pues hasta ahora no lo habéis hecho muy bien. Pero te están diciendo hacer el Merkle Tree, que son las pruebas de reservas, las tuyas y las del exchange, y hacer cosas, bueno, sobre todo esto, que te asegura que tienes los fondos y que ellos tienen los fondos. Qué gracioso, que por ejemplo Kraken, que tú y yo llevamos utilizando ya años Kersol, ya lo hacía las pruebas antes, y tal, sí. Y de repente se pone la medallita Binance de ahora lo vamos a hacer nosotros. Sí, lo vamos a hacer, ya. Somos los primeros, digo, hostia, pero si esto ya... Pero si Kraken hace ya que me envió el mail de que están haciendo esto, 1 año y medio antes, creo. Pero sí, yo creo que todo lo que es centralizado sí que tiene que haber una parte reguladora, o la va a haber, es que ya ni me lo planteo, la va a haber. Y lo otro, pues mira, no es la misma versión la que tenemos de Bitcoin ahora que la que había al principio. Y eso duele, porque te dicen que sigue habiendo anonimidad, porque sí que eres anónimo cuando compras respecto al resto, ¿no? Porque eres un número, pero no eres anónimo para el gobierno. Porque te pueden traquear, ellos sí pueden saber quién eres siempre si utilizas exchanges. Si utilizas descentralizados ya no, pero... Te iba a hacer ahora la pregunta de centralizado o descentralizado.